Por la señal Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio de la misa de mañana, sexto domingo del tiempo ordinario, nos habla de alguna manera de la plenitud a la que Dios nos llama, para lo cual nos ha creado. Imagen de Dios, estamos creados por una grandeza divina. Mateo 5:17 dice Jesús: no piensen que vine a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Dios había conducido al pueblo elegido a través de la ley y las enseñanzas de los profetas, que le mostraban el camino. Eran como una guía, un pedagogo, dirá San Pablo. Aquellos judíos que, como todos los pueblos de entonces, eran poco duros de corazón y de cabeza, a través de la ley moral y de las leyes jurídicas y litúrgicas que Dios les había ido dando, los había ido purificando, dirigiendo, llevándonos a esa plenitud de la revelación que iba a traer Jesús. Jesús desde el principio, son palabras del Sermón de la Montaña, anuncia que va a transformarlo todo. De hecho, el gran enfrentamiento que tiene con los fariseos es por el tema de los milagros el sábado, el tema del templo. Va a transformarlo todo, pero no destruyéndolo, sino llevándolo a su plenitud. Una revolución que no destruye, sino que plenifica. Así como de una semilla el árbol es su plenitud, de una manera el Señor desarrollará de un modo pleno. Y entonces el Señor va a hablarles de esa ley, de esa plenitud a la que Él lleva la ley. Sobre todo en la ley del Antiguo Testamento, el centro lo ocupa en la ley mosaica los 10 mandamientos que Dios dio a los judíos en el Sinaí como resumen de toda la ley natural. Dice Jesús: les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse antes de que desaparezca en el cielo y la tierra. O sea que nada de la ley moral cambiará. Si el que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. O sea, la ley moral es importante, tiene consecuencias, hay que cumplirla. Es fundamental para alcanzar el reino de los cielos. Y el primer aspecto en el que Jesús la llevará a su plenitud es que no es cuestión de mínimos. Les aseguro que su justicia, la justicia de ustedes, si su santidad no es superior a los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces el Señor va a algunos ejemplos concretos de lo que es llevar a plenitud su ley. Si ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Y no piensa en los rugbyers que mataron a Fernando. Pero yo les digo, todo aquel que se irrita con su hermano, eso ya queda bastante más cerca de vos y de mí, merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta,
merece ser castigado por un tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Caray, no es cuestión de mínimos, ahora es cuestión de amor. Hay que amar a los demás. No solo no matarlos, sino que la lleva la ley a la plenitud. Y pone otros ejemplos. Entonces, han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, no basta las acciones exteriores. Lo que tiene que ser santo es la cabeza, es el corazón. Entonces han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente. El segundo mandamiento. Pero Jesús dice, yo les digo, no juren de ningún modo. Es más, Jesús acaba la frase diciendo, cuando ustedes digan sí, que sea sí. Cuando digan no, que sea no. O sea, no mientan, no solo cuando juren, no mientan nunca. O sea, esa plenitud a la que nos lleva Jesús no se reduce a hacer cosas, a no hacer cosas malas, a hacer cosas buenas, sino está en el orden del ser, no del hacer, ser buenos, ser santos. Y entonces es algo que está absolutamente relacionado con la libertad, que es el tema del que quería que habláramos esta meditación. Pues es lo que nos conduce a lo que dice Jesús y es el tema de la primera lectura. De los dones más grandes que Dios nos ha dado está la libertad, la capacidad de ser dueños de nuestra vida, de nuestros actos, dirigirnos a nuestro fin, a nuestra plenitud, no determinados, sino porque queremos. Entonces, si estás aquí haciendo oración delante de Jesús, es porque has querido venir a hacer oración con Jesús, a estar con Él, a meditar en su presencia. Dice el eclesiástico, que leeremos mañana en la misa, si quieres, tengo un visa, si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que agrada al Señor. Dios no nos obliga. Si quieres, cumplirás los mandamientos. Si no querés, no los cumplirás. Y Dios no te va a obligar a cumplirlos. La libertad es un don muy grande, que también tiene sus riesgos. Sigue el pasaje. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras, extenderás tu mano. No puedo decir la comparación ahora en verano. De vos tenés una pileta y una fogata. Metete donde quieras. Sos libre. Ahora, no es lo mismo meterte en la pileta que meterte en la hoguera. O sea, si pones las manos en el fuego te vas a quemar. La vas a incinerar, te vas a quedar sin mano. Pues sos libre. Dice, a cada uno, ante los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Lo que prefiera, lo que ha elegido. Somos libres y tendremos lo que queremos, porque asumimos las consecuencias de nuestras acciones, las elegimos libremente. ¿Sabíamos a dónde conducían? San José María decía que Dios había querido correr el riesgo de nuestra libertad, porque podemos usar mal la libertad. Bueno, eso es mal Adán y Eva, y muchísimas veces los hombres, y vos y yo a veces la usamos mal. O sea, podemos meter las manos en el fuego. Pero así todo, la libertad es una maravilla. Una vez me decía una chica, padre, si me puedo ir al infierno, mejor no ser libre. Decía, no. Precisamente porque soy libre y no soy tonto, no me quiero ir al infierno. Hay consecuencias. De nuestros días, la sociedad está yoqueada por la condena perpetua a los asesinos de Fernando. Esos chicos de tu edad estarán en la cárcel 10, 20, 30 años.
por lo que pasó una noche a la salida de un boliche. Fueron libres. Sabían lo que hacían. Quisieron matarlo. Y eso tiene un precio. Las acciones tienen consecuencias. La madre de Lucio y su novia torturaron y mataron a Lucio. Fueron libres. Pensaron que no pasaba nada. La libertad es simplemente lo que tenían ganas de hacer en cada momento, que fue una barbaridad. Y lo mataron. Y su libertad las convirtió en asesinas. Pero el tema de la libertad es que nos hace nuestras decisiones libres, nos hacen a nosotros. Somos frutos de nuestra libertad. Y es un tema que tiene que ver con muchos temas, tiene que ver con la ley, tiene que ver con el deber. Y cómo integrar la libertad en el contexto antropológico de toda la persona. Una libertad inteligente, porque una libertad estúpida no es libertad. Bueno, es libertad pero estúpida, autodestructiva. Y nadie razonable quiere una libertad autodestructiva. Una libertad sin inteligencia no camina. Una libertad sin voluntad hace que una persona sea esclava de sus pasiones, de sus caprichos. Una persona tanto libre será cuanta fuerza de voluntad tenga. Cuando una persona no hace cosas porque no puede. ¿Por qué no puede? Porque su pereza no lo deja. Quiere querer a los demás, pero su mal carácter no lo deja y los maltrata porque no puede contener su mal carácter. Entonces la libertad en su contexto, con su proyección de futuro. Bueno, si los hackers volvieran al pasado, rebobinaran y aquella noche y ni loco tocarían a Fernando. Pero de los grandes equívocos de la cultura moderna es precisamente la confusión sobre lo que es la libertad. Una libertad reducida al capricho, identificada con el capricho. Y una libertad reducida a mera elección, que acaba autodestruyéndose. Porque si la libertad solo consiste en la capacidad de elegir, que es una dimensión de la libertad, pues si solo consiste en eso, la libertad se autodestruye al elegir. Por ejemplo, voy a un restaurante, me traen la carta, soy libre de elegir cualquier plato que está en la carta. Cuando pedí uno, soné, ahora me lo tengo que comer. Perdí mi libertad, todo lo contrario, la realicé. Iría a comer lo que elegí porque quiero, porque por eso lo elegí. O sea, la libertad se realiza en el ejercicio, no se autodestruye. Si no, llegaríamos al absurdo de no ejercer la libertad para conservarla. Ahora la gente no quiere comprometerse, ¿para qué? Para ser libre. Y es absurdo porque así nunca usa de su libertad. Es como una persona que tuviera $1.000.000 y para tenerlo siempre disponible y poder gastarlo en lo que quiera, nunca gasta un peso. Y se muere a los 95 años, muerto de hambre, con su $1.000.000, listo para gastarlo cuando quiera. Pero para no gastarlo, nunca lo gastó. La libertad está para ejercerla, para realizarse. La libertad es un medio, no es un fin. El gran equívoco es cuando la cultura actual pone la libertad como un fin. La verdad nunca puede ser un fin, es un medio para, es libertad para. Y el gran para de la libertad es el amor. Libertad para amar. Porque la libertad sin un para está vacía, no tiene sentido, no tiene valor. Dios nos ha creado libres. No quiere esclavos, ni robots que cumplan su ley como autómatas, sin saber lo que hacen. No viví la pureza. ¿Por qué? No sé, porque es pecado. Chao, cumplila. No, Dios no quiere esclavos. No quiere mercenarios que por conseguir una paga, el cielo, estén dispuestos a cumplir una ley, una voluntad que no entienden, que no les interesa, que solo cumplen para conseguir el premio. Triste. Dios no quiere miedosos que por temor al infierno hagan lo que los realiza personalmente, los lleva al cielo,
pero inconscientemente de su valor y de su sentido. Quiere hijos que sepan distinguir el bien y el mal, que sean conscientes de la grandeza del bien, que lo amen con todo el corazón y lo realicen libremente en su vida. Y entonces en este contexto tenemos que sintonizar la obligación y la libertad, el deber y la libertad, para poder entender la moral cristiana. ¿Qué significa que algo sea obligatorio? ¿Acaso lo obligatorio quita la libertad? En una ocasión a Juan Pablo II le preguntaron, Santo Padre, ¿qué hace usted en su tiempo libre? Y el Papa, sonriendo, le respondió, todo mi tiempo es libre. Entonces le explicaba que era tan libre de cumplir sus deberes como descansando, como rezando, como estando con amigos o con cualquier otra actividad. En la cultura moderna hay una alergia a la palabra obligación, como si fuera algo opuesto a la libertad, arbitrario, atentatorio a mi libertad. Se trataría de algo que yo no elijo, que me imponen, que yo querría no hacer. Encontrás personas que si piensan que algo es obligatorio, ya tienen un motivo para no hacerlo. Por el rechazo a lo impuesto, que aparentemente los haría renunciar a su libertad. Pero te fijas bien, en la vida cristiana no hay nada obligatorio en sentido de forzado, contrario a la propia voluntad, impuesto desde fuera. O sea, nadie se va al cielo o al infierno obligado, sino por propia elección existencial. El principio supremo del cristianismo es el amor, y el amor es libre. La moral cristiana impone obligaciones. No, simplemente señala que hay acciones buenas y malas, pero no fuerza a hacerlas. O sea, Dios no envía a un ángel para evitar que una persona asesine a otra. Que no deba hacerlo significa que no es bueno que lo haga, pero de hecho nadie le impide hacerlo si quiere. De hecho hay mucha gente que mata a otra, y Dios no impide los homicidios. O sea, la ley moral no coacciona, no oprime, sino que enseña, orienta, libera. Claro, quien la cumpliera sin saber por qué, desconociendo su sentido, a dónde va, carecería de madurez. Y quien la rechazara por capricho, mostraría todavía más inmadurez. Fíjate, en el Salmo, así como la primera lectura es de ti el bien y el mal, tendrás lo que quieras. El Salmo dice, felices los que siguen la ley del Señor. Dice, felices los que van por el camino intachable, los que siguen la ley del Señor. O sea, felices, dichosos. No pobres tipos. Qué muñeco, ¿no? No, felices. Dice, tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Ojalá. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Rezaremos en el Salmo. Si abrime los ojos, haceme entender las maravillas. Claro, la moral supone libertad. Y la obligación supone libertad. El deber, entre comillas. A veces me preguntan, Padre, ¿se puede hacer tal cosa? ¿Es pecado? Casi como si me pidieran permiso para hacerlo. La respuesta que yo debería darles es, haz lo que quieras, sos libre. Pero, si quieres ser libre de verdad, tenés que saber, tendrás que plantearte la bondad o malicia de esa acción. Ver si te enriquece como persona o te corrompe. Entonces podrás decidir qué hacer, porque el objeto de la libertad es el combo completo, la acción con sus consecuencias. De hecho, las personas buenas son las que hacen el bien por amor al bien. O sea, quien obrar el bien o dejara de obrar el bien por otros motivos no sería buena. Fíjate, una persona
que no matar a otra solo porque no se anima. Esa persona no es buena, es cobarde. Una cobardía buena porque le ahorra matar a alguien, ¿no? Pero es como un cobarde. Una persona que dice, no, yo no mato porque me da asco la sangre. Esa persona no es buena, es aprensiva. Una persona que diga, yo no mato porque no quiero ir en cana. Esa persona no es buena. Solamente que no mata, ¿para qué? Para evitar la cárcel. Es un evitador de cárcel. Y va evitando la cárcel, en este caso no mata para evitar la cárcel, pero no es que sea buena. La buena es la que hace las cosas buenas porque quiere, libremente. La iglesia quita libertad. A te dicen con todos los temas LGTB, ¿por qué la iglesia odia a los homosexuales? La iglesia ama a todo el mundo, quiere que todos sean felices y que todos se salven. Pero no puede callar la verdad. O sea, la iglesia no impone obligaciones a nadie. Si alguno quiere venir detrás de mí, dice Jesús. Por poner un ejemplo, ¿hay obligación de ir a misa el domingo? Pero la iglesia nos dice que la Eucaristía es un tesoro infinito, necesario para nuestra vida, y que si amamos a Dios, necesitaremos participar en ella semanalmente en el Día del Señor. Alguien nos obliga a asistir. Cuando son menores de edad, a lo mejor tus padres, pero después no. O sea, hay un precepto que dice que faltar a misa el domingo sin causa grave es un pecado grave. Pero nadie nos obliga a hacerlo. O sea, Dios no envía un ángel. O sea, Dios mañana no va a mandar un ángel a tu cama para sacarte de la cama. No va a hacer un terremoto para que se mueva la cama y vos te caigas y tengas... El obispo nos manda una especie de guardia suizo en la policía para llevarte a punta de pistola a misa. Si querés, vas a misa. Si no querés, no vas a misa. Así de sencillo. Somos libres. Pero eso no significa que sea lo mismo asistir o no que no asistir. Porque quien no va se pierde un tesoro infinito. Se empobrece espiritualmente de una manera asombrosa. Consecuencia, hay gente que me dice, padre, ustedes los curas no pueden casarse. Yo respondo, no es verdad. Nadie me lo impide. No hay nadie que me vigile para evitar que lo haga. Yo con una pistola y si me quiero casar me pega un tiro. No, yo no quiero hacerlo. Le entregué mi vida a Dios y eso incluye que quiero que mi corazón entero sea para Dios. No es que no pueda casarme. Más, estoy feliz de no haberme casado por amor a Dios. Me gustaría desafiar a cuántas personas, aquí en San Juan o donde sea, a mi edad puede decir, no cambio mi vida por nadie en el mundo. Hay obligación de cumplir los deberes que tenemos. Fíjate, los jugadores que Scaloni convocó para el Mundial el año pasado, seguro que no veían como una carga impuesta el ser convocados. ¿Qué clavo? Ahora tengo que entrenar en diciembre, ahora tengo que hacer dieta, ahora tengo que... No, todo lo contrario, ellos libremente fueron porque quisieron y mirá lo contentos que están todos los convocados. Algo similar sucede con los deberes de nuestra vida. Hay cosas que son necesarias para la vida. Son obligatorias. Bueno, si yo quiero cuidar mi vida, las haré. Nadie me obliga. Si yo no como, estaré desnutrido, débil. Nadie me obliga a comer. Si no como, pero yo al comer cumplo un deber, pero no como por un deber impuesto. Como porque tengo hambre y me gusta la comida. Obviamente, si estuviera enfermo e inapetente, me vería obligado a comer sin ganas. Pero aún así lo haría libremente, porque comería porque querría recuperar mi salud. O sea, que algo sea obligatorio significa a veces condición para algo que no puede faltar, que la realidad misma me exige. La obligación no es coacción de libertad, sino es algo que la libertad tiene que asumir.
Fíjate, uno puede querer hacer huevos fritos o huevos duros. Obviamente yo creo que todos preferimos huevos fritos. Ahora bien, si los ponemos en agua hirviendo, tendremos huevos duros, no fritos. Somos libres de ponerlos en agua hirviendo o en una sartén con aceite o manteca. Pero no somos libres de cambiar la realidad. O sea, no es una imposición. No, yo quiero poner un huevo, quiero un huevo frito, ok, ponle aceite. ¿Qué es obligación poner aceite? Yo quiero ponerlo en agua. Bueno, ponlo en agua si querés, pero si lo pones en agua, no vas a tener huevo frito, vas a tener huevo duro. Porque la realidad es la que es. Y son libres. Y no te quita, no es una imposición ponerlo en agua o en aceite. Hay cosas que son necesarias. ¿Por qué hago oración? Porque quiero tener intimidad con Dios. Es obligación hacer oración, no es obligación. Pero si quiero tener intimidad con Dios, hago oración. Obvio. Y lo que pasa con miles de cosas. Claro, hay cosas que es necesario para conseguir otra. Y si yo las quiero, o sea, si estudias, aprobarás el examen. Si no estudias, probablemente te bocharán. Si quieres aprobar el examen, debes estudiar. Pero no porque algo o alguien te obligue, sino porque tu propia libertad eligió un proyecto completo, que es estudio y apruebo o no estudio y me bochan. Lo que quita la libertad no son las obligaciones que uno asume libremente, sino lo que quita la libertad son los vicios y las limitaciones, los caprichos, la pereza, la dejadez, disminuyen la libertad. Qué empobrecida está la libertad de una persona que es perezosa, porque la libertad no lo deja hacer un montón de cosas que querría hacer. Qué limitada está la libertad de una persona que tiene una adicción, porque está atado, esclavizado, es impulsiva la fuerza que tiene y que no lo deja no dejar de cometer ese pecado. Pobre. ¿Cómo me libero de esa adicción? Porque quiero ser libre. O sea, si quiero tener vida espiritual, conseguir un título universitario, cultivar una amistad, tener buen estado físico, formar una familia, contribuir al bien de la sociedad, lo que sea, ese querer, ese proyecto de libertad, lleva consigo una serie de lecciones que están implícitas en ellas, que surgen de esa decisión libre, no impuesta por nadie. Es decir, las obligaciones surgen de mi decisión, no son impuestas, son lo que yo quiero. Entonces la libertad necesita de la inteligencia. Porque la libertad, salvo en casos de locura, sin inteligencia no es libertad. Las elecciones locas no son libres, porque les falta inteligencia. Las elecciones no reflexionadas les falta consideración. Las puramente pasionales y emocionales, ¿por qué lo mataron a Fernando? Pues había una calentura que querían reventarlo y se dejaron llevar por la calentura. La mandó la pasión, no la inteligencia. Entonces a veces la gente por un celo exagerado de defensa de la propia libertad rechaza lo que le hace bien, rechaza su grandeza. Fíjate, si sé que los hongos que me ofrecen para comer son venenosos, no debería comerlos. Pero no porque esté prohibido hacerlo, sino porque no es razonable comer hongos posiblemente venenosos. Siempre libremente. O sea, no los comería porque quiero evitar el peligro de envenenarme. Lo que pasa con las cuestiones morales, las acciones malas son como un veneno moral que me corrompen como personas. No es que no pueda hacerlo, es que no quiero ser injusto, no quiero ser mentiroso, no quiero ser egoísta. ¿Como poder? Claro que puedo, pero como soy libre no quiero. Libres de verdad, supone conocimiento, supone... Es obligatorio comulgar en estado de gracia. Mira, el sacerdote cuando vas en la fila a comulgar no te pregunta, che, ¿estás seguro que estás en gracia? ¿No estás en pecado? No, si estás en la fila, te acercás, te va a dar la comunión.
Ahora bien, San Pablo dice que quien recibe indignamente el cuerpo del Señor come su propia condenación. Y yo no creo que quieras comerte tu propia condenación. Así de fácil. Entonces, si yo no estoy en pecado, no quiero comulgar sin confesarme. No me interesa, soy libre. ¿Sabes que soy idiota? El que quiera, no, si yo quiero condenarme. Bueno, anda, haz lo que quieras, soy libre. Por eso, claro, libertad y deberes, libertad y obligaciones. Es malo hacer las cosas por obligación, pero hay 3 niveles que es muy importante tener en cuenta y distinguir. El primer nivel es no hacer las cosas buenas, y es un nivel malo. Es malo no hacer cosas buenas. Hay un primer escalón que es hacer las cosas por obligación. Yo tengo una hermana que me dijo una vez, yo acabé la carrera, es médica, por papá, para darle el gusto a papá. O sea, pues sentía obligada a... Como diciendo, yo por mí misma no hubiera... Pero hoy está feliz ejerciendo su profesión. Hacer las cosas por obligación. Hacer las cosas por obligación es un poco pobre. Es bueno porque las hace. Claro, el tercer nivel es hacer las cosas por amor. ¿Qué es el nivel que perfecciona a la persona? Hacer las cosas por obligación es bueno, pero es muy pobre. Es infinitamente mejor que no hacerlas, pero es muy pobre. Lo que perfecciona y lleva a la plenitud es hacerlas por amor. Por eso la gran libertad es la del amor, cuando sabemos amar. Y tenemos que aprender a amar y a pensar las cosas. Quien no piensa no es libre, ¿eh? Fíjate, en estos días está de moda la inteligencia artificial. La verdad que estoy copado porque esta voy a tarde a la siesta. Me saqué una cuenta en el chat GPT de OpenAI. Entonces empecé a chatear con la inteligencia artificial. Yo le pregunté, ¿qué me respondería Ratzinger si le pregunto tal cosa? ¡Wow! La inteligencia artificial me contestó muy aproximadamente, pienso yo, lo que me contestaría el pensamiento del cardenal Ratzinger sobre ese tema. Después le pregunté sobre otro tema de embriones. Que en la vida, la inteligencia artificial no nos va a resolver nuestra libertad. Que lo resuelve la reflexión personal y el querer el bien, amar el bien. Bueno es el que ama el bien. Y por tanto organiza su vida entendiendo a esa plenitud, porque lo entiende. La Virgen, ella sí que fue libre. ¿Por qué? Porque supo amar, fue plenamente libre. También porque no tuvo pecado original, con lo cual no tenía malas inclinaciones. Pero plenamente libre, unidísima a la voluntad de Dios. Quiso ser esclava del Señor. Pero es paradójico, porque es una esclavitud que no la hizo esclava, que la hizo reina y señora de todo lo creado. ¿No es la Virgen? Que nos enseña a vivir con plenitud nuestra libertad, sin hacer locuras, sabiendo plenamente asumir todas las consecuencias de nuestro ser libre, que seamos dueños de nuestros actos, que amemos el bien, que hagamos las cosas por amor, que es en lo que consiste la plenitud de la libertad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.